Estamos a domingo 21 de marzo del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Jorge Elpidio Torres García, por el eterno descanso de Javier Piñeiro Canseco, por el eterno descanso de Nicolás Lechuga, por el eterno descanso de Marilena Luna, por el eterno descanso de María Villedas Orozco, por el eterno descanso de Francisca Márquez Reyes, por el eterno descanso del Padre Abelardo Aguilar Guevara, por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que tienen el COVID-19 y han fallecido, para que el Señor les conceda a sus familiares el consuelo y a ellos el eterno descanso. Quiero pedir también por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Rosy Mercado, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Eric Rafael Guzmán Ramírez, y por la salud de todos nuestros hermanos enfermos de COVID-19, por todos los que ayudan a los enfermos, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los vecinos, los parientes, los voluntarios. Quiero pedir también por los desaparecidos y secuestrados, por los desaparecidos para que sean encontrados, y por los que están cautivos para que sean liberados. Y le cantamos al Señor el canto de entrada. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir. Peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará, me guiará. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Ponemos las intenciones que dijimos al inicio de esta Eucaristía. Quiero pedir también especialmente por la salud de nuestro hermano Miguel Cabrera y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que motivó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarlo en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mi Señor un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes lejos, Señor, de ti, ni me retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mi Señor un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos. Crea en mi Señor un corazón puro. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo durante su vida mortal ofreció sacrificios, oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi Señor. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve sea honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, que le había hablado, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Quisiera meditar con ustedes acerca de estas lecturas que nos regala hoy la palabra del Señor. La primera lectura es del libro del profeta Jeremías. Y en ese texto del profeta Jeremías se nos habla acerca de esta nueva alianza. ¿Cuál es esa nueva alianza? La primera alianza fue la alianza que hace en el monte Sinaí. Se habla de esta alianza como cuando Dios le da su ley al pueblo, y en el que Dios le dice al pueblo: yo seré tu Dios, y el pueblo responde amén, para decir que ellos serán su pueblo. Pero el pueblo ha sido infiel, el pueblo se ha apartado de la ley de Dios, el pueblo ha roto esa alianza. Y ahora que están en una tierra extraña, ahora que todos están en una tierra que no es la suya, y llega el momento de reencontrarse otra vez en su tierra y de volver a descubrir la ley, se habla de esta nueva alianza. Dice: voy a hacer con la casa de Israel una nueva alianza, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Una ley que esté en lo más profundo del hombre. Yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto no cambia. Dios es el que protege al pueblo y el pueblo se siente al amparo de Dios. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Experimentar esta misericordia de Dios, experimentar esta bondad de Dios, va a hacer que aquellos que experimenten esto dentro de sus corazones conozcan esa alianza, conozcan esa misericordia de Dios, conozcan esa cercanía de Dios, vivan ese pacto de Dios con su pueblo. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 50 repetíamos: crea en mí, Señor, un corazón puro. Y cada vez que leemos el Salmo 50, yo les digo que es un salmo que muchos le aplican al rey David. El rey David, que había cometido un crimen muy grande, le había quitado su mujer a Urías, su soldado más fiel. Lo había mandado al frente de batalla y lo habían dejado solo, pues para quedarse con su esposa. Pero David se arrepiente profundamente. David hace un acto de arrepentimiento muy sentido. David está conmovido por las cosas malas que ha hecho. Y entonces este salmo pues se le aplica a él. ¿Verdad? No es que lo haya escrito David, pero la tradición se lo aplica a él. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. Aquí, al igual que David, el fiel está arrepentido. El fiel está pidiendo a Dios, el fiel está pidiendo a Dios que se olvide de sus ofensas, que lo lave de sus delitos, que lo purifique de sus pecados. El fiel israelita dice: crea en mí, Señor, un corazón puro, porque solamente con el corazón puro uno puede ser agradable a Dios. Con el corazón puro uno puede renovar sus actos, puede renovar sus pensamientos, puede renovar su forma de actuar. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Finalmente, la última estrofa de este salmo: devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Es la conversión del fiel. Enseñaré a los descarriados tus caminos. Se va a convertir no solamente en un testigo de la misericordia de Dios, sino va a hacer que aquellos que andan en un mal paso o en malos caminos conozcan los caminos del Señor. Que los descarriados, enseñaré a los descarriados sus caminos y volverán a ti los pecadores, por ese testimonio de aquel que se sabe perdonado. Esto con el Salmo 50. Con la carta a los hebreos, yo siempre le digo que la carta a los hebreos es una carta para consolar a los cristianos, a los judíos que han pasado al cristianismo. Acuérdense que para el judío era importante el templo. Para el cristiano, el templo, ahora el nuevo templo es Jesús. Para el judío eran importantes los sacrificios. Para el cristiano, el único sacrificio agradable a Dios es el de Jesús. Para el judío era importante el sumo sacerdote. Para el cristiano, el sumo sacerdote va a ser Jesús. Entonces, estas tres instituciones, del sacrificio, del templo y del sumo sacerdote, en el judaísmo van a quedar hechas a un lado, porque el sumo sacerdote es Cristo, el verdadero sacrificio es Cristo, el nuevo templo es Cristo. Y entonces vemos que esto que nos enseña hoy la carta de los hebreos es un trozo bien pequeñito, pero lleno de significado. Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte. Para los que no creen que Jesús se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza, que sufrió como nosotros, que pasó adversidades, que pasó pruebas, que pasó tristezas, que pasó dolores, este texto es impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Porque ¿cuándo es cuando uno clama? Cuando está desesperado. ¿Cuándo es cuando uno llora? Cuando de repente está sufriendo profundamente, o cuando siente que pierde la esperanza, o cuando ya no puede más. ¿Y a quién suplica Jesús? ¿A quién clama Jesús? ¿Ante quién llora Jesús? Ante aquel que puede librarlo de la muerte. Y alguien podrá decir: Padre, pero Jesús no fue librado de la muerte, pero fue librado del sepulcro. Murió, pero resucitó. Y fue escuchado por su piedad. Por eso decimos que Jesús es librado del sepulcro. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Esto es una cosa muy importante. Jesús, aparentemente el condenado a muerte, el maldecido por Dios, aquel que moría como un maldito en la cruz, es el que nos va a traer la bendición. Es aquel que aparentemente fue ejecutado, el que nos va a traer nueva vida. Es aquel que aparentemente fue vencido por la muerte, el que nos va a resucitar. Es aquel que no va a permitir que el sepulcro nos venza. Por eso este es el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote.
A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Cristo que no tenía pecado, Cristo que no había hecho cosa alguna mala, Cristo que no se había rebelado contra Dios, pues tuvo el sufrimiento de todo lo que implica rebelarse, pecar, hacer las cosas contrarias a Dios. Él las tomó y en la cruz las destruyó, para que nosotros tengamos la salvación, para que nosotros no seamos destruidos, para que nosotros hallemos fortaleza, para que nosotros hallemos vida. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan, estos griegos que van a buscar a Jesús, ya no solamente es el pueblo el que se está fijando en Jesús. Ya veíamos cómo Jesús pues se ha actuado con algunos extranjeros, ¿verdad? Y con esos extranjeros pues les ha mostrado también su grandeza. Pero aquí ya son los extranjeros que están buscando a Jesús y quieren verlo. Acordémonos que la hora de Jesús es la hora en que se va a mostrar. Y aquí no solamente se va a mostrar al pueblo judío, sino se empieza a mostrar al pueblo pagano a través de estos griegos que se nos presentan. Y dice que Jesús dice, ha llegado la hora. Es la hora de manifestarse. La hora, vamos a decir, por excelencia, o la hora más importante, va a ser la hora de la cruz. Podríamos aquí decir que es como la alborada de la hora. Cuando nosotros vemos empieza a amanecer, empieza como un sol rojizo. Pero cuando salga el sol en plenitud va a ser cuando sea la crucifixión. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Es un texto que le hemos dado muchas vueltas por un canto que todos conocemos. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Parece como un juego de palabras. Morir, vivir. Morir, dar fruto. Quedar vivo, estar infecundo. ¿Verdad? Dice además, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo se asegura para la vida eterna. Pero no es un juego de palabras. Es una verdad más profunda que Jesús está tocando para enseñarnos cómo el dar la vida, cómo el aparentemente perderla, entre comillas, es ganarla. Cómo el caer a tierra es dar fruto. Ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. La hora no es una hora fácil. La hora de manifestarse Jesús al mundo va a ser en la cruz y va a ser la hora más difícil. Porque iba a sufrir, porque iba a morir, porque ahí aparentemente va a ser vencido. Y entonces dice, para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Y dice que si hay una voz que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y pues unos dicen que había sido un trueno, otros que había sido un ángel. Pero Jesús le dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. ¿Cuál es el juicio de este mundo? El juicio de la misericordia. Dice además que va a ser arrojado al príncipe de este mundo, es decir, el enemigo, el que le llaman el demonio, aquel que acusa. Pero al final no va a vencer la condenación, al final vence el perdón. Al final vence la misericordia. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Jeremías, es importante esto que nos presenta hoy el libro del profeta Jeremías, esta nueva alianza que Dios hará con su pueblo. Ya no es como la alianza de Sinaí, donde les da unas tablas de piedra y donde los hombres rechazan esa ley. Y nosotros todos los días estamos llamados a esta nueva alianza. Porque no es una alianza que nos aprendamos o que llevamos cargándonos con nosotros unas tablas de piedra con los 10 mandamientos y estemos duro y dale todos los días con los 10 mandamientos, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, o lo que tenemos que evitar. Lo que nosotros tenemos que hacer para llevar esta ley en nuestro corazón
es el amor de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cumpliremos los mandamientos de Dios. Si nosotros llevamos esta ley del amor de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, vamos a dar ese testimonio de cómo se tienen que hacer las cosas. Porque no es una ley que vamos a repetir, no es una ley que nos vamos a aprender como las tablas de multiplicar, sino es una ley que vivimos, es una ley que sale de un convencimiento profundo. Es una ley que brota de algo que hemos hecho nuestro. Y eso es la bondad, el amor, el respeto, la misericordia. Cumplir la ley porque Dios está dentro de nosotros. Y esa ley nos la da Dios a través de su luz, de su amor, de su misericordia. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 50, yo les decía del rey David, y alguno de ustedes podrá decir, pero el rey David era pues muy malo, ¿cómo se atrevió al rey David a hacer eso? Yo les decía que el rey David se arrepintió. Y cómo también nosotros estamos llamados al arrepentimiento. Nosotros no estamos llamados a estar azotándonos todos los días de nuestra vida por algo que hicimos mal. Tenemos que cambiar. Tenemos que decirle al Señor, crea en mí, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Lávame de todos mis delitos, porque el Señor nos puede lavar. Y este es el corazón de la Cuaresma, que Dios nos puede perdonar, que Dios nos puede hacer criaturas nuevas, que Dios puede crear en nosotros un corazón nuevo. Solamente es que nosotros pongamos de nuestra parte para que esto suceda. No me arrojes lejos de ti. Dios no nos va a arrojar, si para eso nos hizo hombre, para acercarnos a Él. A Dios no le causamos asco. Dios nos quiere, pero nos quiere arrepentidos. Nos quiere buenos. Quiere que seamos personas nuevas. Porque una cosa es que a Dios le guste el pecador y otra cosa es que a Dios le guste el pecado. El pecador es el que reconoce su condición y se arrepiente. Pero a Dios no le gusta el pecado, no le gusta la injusticia, no le gusta la falsedad. Y todos nosotros somos pecadores y arrepintiéndonos, Dios nos quiere. Renunciando a aquello que nos hace mal y que hace mal a nosotros, Dios nos ama profundamente. Para eso ha venido. Está en nosotros decidir si queremos seguir en el camino malo o seguir en el camino del Señor. Por eso decimos, devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Si damos testimonio, eso lo podemos lograr. A veces parece como imposible, pero no somos nosotros los que hacemos la obra. Es el Señor que a través de nosotros hace que esto sea posible. Con la carta a los Hebreos, esto que nos presenta hoy el autor de la carta a los Hebreos, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte. A todos nosotros nos toca sufrir, a veces nos toca clamar, a veces nos toca, como dice aquí, llorar. Y no pensamos que somos los únicos. Jesús también padeció. Jesús también sufrió. Jesús también sintió así ese dolor profundo de lo que era pues la pasión que iba llegando o que llegó a su vida. Porque a veces pensamos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué me toca a mí pasar ciertas cosas? El Señor las pasó. Y las pasó peores que nosotros. Porque a veces lo que nosotros sufrimos es momentáneo. Pero lo del Señor fue fuerte. Lo sintió en carne propia. Experimentó la violencia. Experimentó la traición. Experimentó el suplicio. Experimentó la muerte. Y por eso nos comprende.
A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Si nosotros estamos sufriendo, el Señor no es ajeno a nuestro sufrimiento. Por su sufrimiento, Él nos consuela. Y no es un juego de palabras. El Señor lloró. Por su llanto, Él enjuga nuestras lágrimas. Él padeció. Por sus padecimientos, Él nos da fuerza. Porque el Señor es el único capaz que puede sacar de las cosas que aparentemente son malas, cosas buenas. De las cosas que aparentemente nos dan muerte, sacar vida. De las cosas que aparentemente nos vencen, hacernos victoriosos. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan, nosotros no somos judíos, la mayoría de nosotros no somos judíos. Hay gente que sí es del pueblo judío y tiene descendencia judía, nosotros no. Pero nosotros también nos ha llegado la hora en que se nos manifiesta Jesús. ¿Y cómo se nos manifiesta Jesús? Se nos manifiesta como Salvador. Se nos manifiesta como Señor. Nosotros nos hemos acercado en la iglesia a Jesús para experimentar su salvación. Nosotros, como estos griegos, nos hemos acercado a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Hemos adquirido la fe. Hemos querido acercarnos a su presencia. Hemos querido verlo como Hijo de Dios y descubrirlo como tal. Nos hemos hecho sensibles a esa voz que dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Eso lo escuchamos desde nuestro bautismo. Pero para eso necesitamos la fe. Esta fe que para muchos es algo imposible. Esta fe que para muchos es una quimera. Esta fe que para muchos es un cuento chino. Esta fe que para muchos resulta algo sin lógica. Algo como si fuera un cuento de niños. Pero no es un cuento de niños. Todos sabemos por experiencia, los creyentes y los no creyentes, que si queremos vivir, tenemos que morir. Hay una frase que se dice mucho: el que quiera azul celeste, que le cueste. Las cosas no se hacen fáciles. Y nosotros tenemos que mortificarnos en ciertas cosas para lograr el amor, para lograr la libertad, para lograr la vida, para lograr el éxito, para lograr el triunfo. Hay que morir. Hay que sacrificarse. Pero este sacrificio no solamente es el sacrificio para alcanzar logros económicos o logros laborales o logros en el plano humano. Yo me estoy refiriendo a los logros que van en el plano divino, a realmente llegar a ser verdaderos hijos de Dios, a realmente tener vida en nosotros mismos, a realmente nosotros poder dar un salto de esta vida terrena a la vida divina. Decía además esto: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Y esto lo vemos cuando sentimos compasión por el otro, cuando sentimos, como se dice una palabra, empatía, ponernos en los zapatos del otro, ver las vivencias que está teniendo el otro, para yo sintonizar con él y poder salir adelante. Esto incluso los hombres que no tienen fe lo saben. Ahora alguien con fe se profundiza más, porque Jesús se puso en nuestros zapatos. Jesús quiso darnos la vida para que nosotros no muramos. Jesús quiso sentir la lejanía del Padre para que nosotros estemos cerquita. Y por eso esta hora ya está aquí. Y esta hora tenemos que captarla, abriendo nuestros ojos de la fe a lo que el Señor nos dice hoy a través de su Evangelio, en lo que el Señor nos va a decir a través de la Eucaristía, y en lo que el Señor nos dice a través de la cercanía con nuestros hermanos.
Les quiero preguntar, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Digamos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle al Señor nuestros dones y cantamos el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Padre rico en misericordia, ahora que nuestro camino hacia la luz de la Pascua, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto de la Cuaresma, para que llegados a la montaña santa, con un corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es que viene en tu nombre, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo.
concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, en cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Es la luz que nace en la oscuridad. Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal. Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.